Hola, mi nombre es Magali Guadalupe Gil Ramos y en este video trataré de explicar lo que he aprendido en la materia de lógica. Para iniciar, aprendí más que nada el cómo nuestro cerebro funciona y cómo se divide y el cómo puedo aplicar ese conocimiento para yo tratar de encontrar mi forma de estudio más eficaz, ya que de todo mi cerebro ciertas áreas trabajan y ciertas áreas son compatibles para trabajar en las áreas, las oportunidades que tengo. Entonces, de ahí nos vimos en clase la manera de pensamiento crítico, el cual es un modo de pensar, no es directamente sobre un tema en específico, puede ser cualquiera, puede ser cualquier contenido, puede ser cualquier tipo de problema, en el cual se trata de mejorar la calidad de un pensamiento y de apoderarse de ciertas herramientas que den posibilidad de hilar un acto de pensar o un acto de llevarlo de una forma más estructurada, más lógica, lo más razonamiento posible. Y todas estas herramientas, someterlas a un estándar intelectual que a lo que yo entendí era de que era someterlo tipo un debate en el cual yo doy mi opinión sobre un tema o un problema y espero de otra persona su tipo de pensamiento, el cómo lo maneja, cómo lo estructura y cómo esas cosas me pueden funcionar a mí. También sé que este tipo de pensamiento me ayuda a formular en mi carrera una mayor posibilidad de escenarios, formular preguntas muy esenciales que quizás si no contara con el desarrollo adecuado de mi pensamiento, quizás no lo podría hacer. Y más que nada, en esta manera de pensar, tiene que ser muy clara y precisa, ya que así das de una manera más clara tus intenciones al preguntar y de lo que quieres saber. También me apoya el hecho de que acumulo más información que creo para mí sea importante, relevante, que me vaya a servir de punto A a punto B. Si esa información cambia y es volver a informarme y tener un pensamiento de que todas las cosas pueden cambiar y usar ciertas ideas para interpretar información más eficaz, que lo pueda hacer de una manera que no me queden dudas al hablarlo, que no me queden dudas al preguntarlo, de darle en un punto que me llegue a dar conclusiones o soluciones más efectivas y tratándolas de comprobar con criterios ajenos al mío, que quizás puedan entender como yo y me den la razón o quizás me ayuden a decir, ¿sabes qué? Eso está mal y puedes hacerlo de una manera diferente. Te enseño con información, con conceptos, con gráficas, lo que es realmente. También ese tipo de pensamiento creo que conlleva el hecho de tener una mentalidad abierta a conocer ya sea métodos, sistemas, por así decirlo, de pensamientos de otras personas que quizás reconocen y tratan de analizar de una manera más eficaz para ellos quizás. Y para mí puede ser necesario un cambio o un ajuste en mi pensamiento, ya que al punto del que siempre vamos a llegar es que queremos idear
soluciones más prácticas a problemas muy complejos. Este tipo de pensamiento es autodirigido, que es para mí, que es autodisciplinario, que yo decido cómo hacer mi responsabilidad sobre esto, que también es que yo lo regulo, el cómo quiero que llegue información, el cómo la emito, el cómo la proceso, y que yo también me autocorrija, que es lo que he venido diciendo en el hecho de, ¿sabes qué? Esto está mal, me lo comprobaron, lo puedo mejorar, lo puedo volver a aprender. También esto para mí supone un hecho de que me estoy sometiendo al juzgamiento de las demás personas, del cómo ven ellos ciertas cosas, el cómo ven mi pensamiento, y también puedes decir, ¿sabes qué? Estás mal. Y eso también es someterme a ello. Y el cómo también, el cómo ser conscientes de que estamos sometiéndonos a eso. Eso es algo muy clave, ya que muchas personas aún no entienden que también se pueden equivocar, que no siempre pueden tener la razón. No tienen un pensamiento de mentalidad abierta, la tienen muy cerrada a que ellos tienen la razón, ellos van a ganar, y de ahí no los vas a sacar. Es de ahí donde nos damos cuenta que no tienen una comunicación efectiva con las demás personas, que no habilitan su manera de solucionar solucionar problemas de una manera más eficaz, efectiva, y tener un ego sobre lo que son y sobre lo que pueden aprender. Porque quizás podemos ver de cierta manera que no mucha gente se atreve a hacer un cambio en su pensamiento. Nos vemos arcaicos con la manera en que llegamos a dar una opinión, una reseña, un pensamiento, una idea. Para algunos se quedan en el hecho de que, ok, eso está bien y hasta ahí. No se dan cuenta de que los tiempos cambian, la historia cambia, los conceptos cambian. Todo puede cambiar. También podemos darnos cuenta de que al estar con este tipo de pensamiento, tenemos que tener ciertos elementos para poder hacerlo de manera correcta, tener asegurado, de cierta manera, el tener claro lo que queremos decir, claro lo que tenemos que pensar y cómo transmitirlo a las demás personas. Tenemos que tener información, pero esta tiene que ser información eficaz, de hechos, con pruebas, que lo pueda sustentar. Tener una interpretación, el cómo sacar conclusiones veraces, con coherencia. Sobre esto también tener conceptos, que es un poco dando a entender de la información, ya que estos conceptos pueden derivar en leyes físicas, principios de derecho, modelos de estudio, teorías de conspiración, definiciones, el cómo esta información se va dando. También existen las preposiciones, supuestos, el cómo se acepta el hecho de que te están dando información y tú estás dando información, consecuencias, implicaciones de cómo va a sonar esa información. También tener marcos de referencia, puntos de vista, para que puedas fomentar el hecho de que esa información que tú sabes y compartiste, estas personas también lo tengan y te digan, ¿sabes qué? Yo investigué esto, yo sé esto. Entonces son elementos que se tienen que conjugar para llegar a una meta.
Pero para llegar a una meta se necesita una pregunta, un problema. Y todo esto conlleva a un pensamiento, que es lo que se tiene que hacer. El cómo le damos una importancia a este pensamiento, a este modelo, a este modo de pensar. También debemos entender que todo razonamiento, toda idea, pues tiene que llevar un propósito, porque no puedes aventar información solamente. Eh, 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 Quizás para muchos un pensamiento no tiene que dar un intento de solucionar o de resolver, o de dar un problema, o de explicar, o de preguntar si es preciso. Pero también hay que darnos cuenta de que tenemos que de tomarnos el tiempo para investigar y sobre ello tomarnos el tiempo necesario para expresar una pregunta. Que la podamos elaborar de cierta manera entendible para mí y para el que se lo voy a preguntar. No decir, no sé cómo explicarlo. El razonamiento, claro que tiene que llevar una perspectiva, pero no como la gente pensaría de que solamente es el mío, sino también el hecho de que, oye, ¿sabes qué? Eso también es, esto piensa la otra gente, esto se tiene que saber. Tratar de no ser solamente de un lado, sino totalmente imparcial y evaluar todo lo que te pueden decir. ¿Sabes qué? Vas a agarrar esto de esta persona, esto de la otra, lo combinas, creas un nuevo concepto, creas una nueva idea como tal, un nuevo pensamiento hacia lo que preguntaste. Pero sobre todo, en estas idas y vueltas, la información que se dé, o el razonamiento o la idea, se tiene que fundamentar. Y es lo que siempre nos repitieron en la clase, de que se tiene que repetir el hecho de que se tiene que dar datos precisos, información justa, información que sea fiel a lo que podemos buscar, no sé. Que la información también sea muy clara, que no sea confusa para la otra persona como se lo preguntaste, porque también eso afecta el hecho de que no te entiendan lo que preguntas. Por ejemplo, a un maestro, si tú le preguntas ambiguamente, él te puede responder ambiguamente, no te va a responder como tú quisieses que te respondiera. Entonces, esto lo que nos invita es, ¿sabes qué? Formula la pregunta, pero de una manera en que tú la entiendas y sepas que puede entenderla la otra persona. Sobre este tema, tenemos que también tener en cuenta que tiene un propósito de lo que debemos de pensar en el hecho de para qué, cómo llego a ese tema, cuál es mi meta principal para llegar a un tema central o un punto de vista. También qué tipo de información puedo llegar a usar, a cómo puedo llegar con esa información a una conclusión clara, cómo resolver las preguntas de ese tema. En los conceptos, tratar de dar una explicación, pero también al preguntar, saber que lo puedes explicar, pero el hecho es cómo, y es completamente en las mismas bases, claro, preciso, con fundamentos, que el hecho de que
lo hayas investigado, se note y que no te tome por sorpresa el hecho de que te pregunten o que te digan, fundamentame esta idea, que eso es algo que pasa muy seguido en clases. Saber que al preguntar, exponer tu razonamiento, tu idea, tu pensamiento, en los puntos de vista habrá que considerar de quién vienen y de qué tanto sepa esa persona el hecho de la pregunta en sí. Saber que las preguntas están bien formuladas y también el cómo las respondes tú, porque también entras en esta idea de ida y vuelta del diálogo. Si nos pasamos a otro tema, sabemos que existe también el pensamiento egocéntrico, que desgraciadamente yace de un hecho de que los humanos se consideran con derecho a decirte, sabes que lo que digo es cierto y hasta ahí. Lo que yo opine, para mí es la verdad. Para ti también debería de serlo. No permiten que la persona adquiera otro tipo de pensamiento. Te obligan a pensar como ellos. Y lamentablemente como seres humanos vivimos confiando en las demás personas. Por ejemplo, más que nada en publicaciones de Facebook. Cómo la gente se cierra a que, ok, esto que vi es real. Esto que me dicen lo voy a tomar como tal. Para mí es una fuente fidedigna. De mí aquí no me sacan. Esto es lo que creo y esto es lo que voy a creer y lo que voy a decir. Y eso no está bien, porque al final de cuentas no se dan la oportunidad de investigar, de saber si es real. Solamente dan conclusiones sin fundamento. También este tipo de personas pues lamentablemente rechazan el decirte, oye, ¿sabes qué? Te puedo ayudar a que esto lo cambies. Ellos no lo quieren, porque para ellos tu nivel intelectual es bajo, no sabes, no quieren una idea tonta tuya, por así decirlo, porque para ellos puede ser que así lo vean. Y las frases que más nos repiten o que nos dicen es cierto porque yo lo creo. Es cierto porque yo quiero creerlo. No tiene lógica, porque al final es un deseo, no es una afirmación. Por el simple hecho de la palabra quiero. Para mí es un deseo que quieras creer eso, pero no me fundamenta ni me dice, oye, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo pienso. Son bases muy raras para el pensamiento del ser humano hoy en día. También tenemos el hecho de que desde niños nos han dicho es así porque siempre lo he creído o porque siempre me lo han dicho así o es cierto porque a mí me conviene creerlo. Son figuras en la vida de las personas que fácilmente no se van a quitar. Y más ahora que tenemos una brecha de evolución en el criterio de la generación pasada a la generación que está ahora. Sabemos que tenemos ese problema de que ellos creen lo que les han enseñado, con lo que crecieron, y no se atreven a mirar de que ahora se piensa diferente, de que hay pensamientos distintos, que lo que ellos siempre creyeron que estaba mal, ahora está bien. También no nos debemos de sorprender de que nuestros pensamientos también sean de un modo defectuosos, de que la realidad puede cambiar en un instante y ese hecho mismo nos hace engañarnos a nosotros, el no
querer creer, pero sí, pero no. Entonces son revolturas en nuestra mente que no nos dejan pensar como tal. Hilando un poco al tema inicial, al darnos el profesor una evaluación de cómo está dividido nuestro cerebro, el cómo interpretamos ciertas palabras que él nos decía, nos damos cuenta de que muchos nos cerramos, de que debíamos abrirnos más a ciertos temas, de que al tener un pensamiento crítico siempre creímos que estábamos bien, porque así nos hicieron creerlo, de que nuestra forma de estudiar para todos es igual, y no es así. Ahí es donde fue un pensamiento egocentrista de que, oye, estás en un salón de 40, en un salón de 20, en un salón de 30 personas y todos son iguales. Todos estudian igual. Y cuando ven a uno que está distraído, pero aún así saca buenas calificaciones, copia. Pero es que no se dan cuenta de que también nosotros tenemos diferentes tipos de modo de estudiar. Para unos es visuales, otros es tacto. Son diferentes. Y ellos no lo ven así. Y más que nada, ¿cómo puedo decirlo? Hilando un poco más, nos cuesta un poco admitir de que los estándares intelectuales conllevan con ello el hecho de cómo estudiamos y el cómo aprendemos más. Y a eso nos baja más el hecho de que, oye, tú no aprendes igual, tú eres menor que yo. Eres inferior a lo que yo pienso y a lo que yo creo. ¿Por qué? No lo sé. Pero hay gente que es así. Hablando un poco más de lo que hemos visto en clases, también vimos temas que nos dejó de tema libre el profesor, más que nada plantearle. Yo en lo personal planteé el tema de magia caos y él me lo explicó de una manera de que son pensamientos distintos puestos en uno. Otras veces hablábamos de maneras de experiencias paranormales, que también quizás es algo de nuestra mente y no nos damos cuenta. De que quizás todo tiene una razón y no lo vemos así. Porque queremos creer, porque queremos... Ahora que lo pienso, siempre por delante ponemos el de creemos, pero no ponemos el hecho de pensamos. Eso está mal, creo yo. Porque al final tus pensamientos son razonamientos y los razonamientos vienen de información. La lógica en mi vida la he estado ejercitando más que nada en los últimos años por carreras que tuve que cambiar, en mi vida personal, el cómo tomo ciertas decisiones, el cómo implica que puntos de vista afecten el mío, pero de una manera buena. Todos tenemos criterios para evaluar un razonamiento, que son con los propósitos, con preguntar, con la información que damos, con los conceptos que dimos de definición, con los supuestos, con las inferencias, con puntos de vista, con implicaciones. Todos tenemos que tener también una humildad
al cómo pensamos. Tenemos que ser imparcial, no nos debemos de poner en ciertos puntos de uno o del otro. Ser perseverantes en cómo hacemos nuestros pensamientos. Confiar en que tenemos razón, aunque también debemos un poco cambiar ese chip de confío en lo que sé, pero sé también que lo puedo cambiar. Tener una empatía por el pensamiento del otro, también tener una autonomía propia para nuestro intelecto. Y todas estas que he dicho son características o virtudes de, de cosas intelectuales que también tienen sus contras. Y no quisiéramos que fuera así, pero al final es así, de que tenemos una cobardía intelectual, por ejemplo, con una interés intelectual. Porque tenemos que tener estos matices para el hecho de que existan diversidad de pensamientos, diversidad de cómo tenemos que tener las cosas. Eh, eh, en las últimas clases vimos ciertos problemas, ejemplos del hecho de cómo llegamos a juzgar, cómo llegamos a hacer un pensamiento, cómo hacemos un razonamiento, un argumento y cómo lo manejamos para que estos ejemplos que nos puso el maestro los pudiéramos resolver, aunque fueran las mismas respuestas, de diferente manera cada uno los puso. Quizás algunos tuvimos las mismas ideas, pero el hecho es de que todo puede cambiar, todo puede ser diferente, aunque estemos en una misma clase. Y eso es lo que abre el panorama de puntos de vista, de cómo lo ven, de cómo lo hacen, por qué lo piensan así, por qué también el hecho de que por qué el profesor nos está evaluando de esta manera, por qué formula estas preguntas. Todo tiene un porqué y al final de cuentas esto es parte de un pensamiento, una clase que tenemos que llevar. Una de las cosas que también se me pegó mucho fue de los tipos de pensadores que tenemos. Realmente ahorita no me acuerdo mucho de cada uno, solamente me acuerdo del pensador principiante, el cómo tratamos de mejorar nuestra mentalidad, nuestro razonamiento, pero sin tener una práctica seguida. También se me quedó el pensador avanzado, que es sigue cambiando su opinión, sigue practicando, sigue, esa es la palabra, sigue. No se estanca en el hecho de que, ok, ya sé, ok, ya esto. No, sigue. Por último, quiero también poner un poco sobre la mesa el hecho de que esta clase nos está ayudando demasiado a poder tener un mejor razonamiento en nuestra carrera. Porque al final eso es lo que buscamos. El cómo poder interpretar de una manera eficaz las leyes para nuestro beneficio, para el beneficio de nuestro cliente. Creo que esta clase es una de las más importantes por el hecho de cómo vamos a litigar, cómo vamos a dar nuestros argumentos. Y al final creo que es una muy buena materia. Aprendí bastante bien el concepto de pensamiento crítico, al parecer, quiero suponer. Agradezco al profesor el cómo se nos llevó por estos temas y bueno, me despido. Gracias otra vez y seamos de mente abierta, seamos de pensamiento crítico, porque eso nos va a llevar a una evolución. Gracias.